Bueno, Ulises, seguimos entonces. A ver, yo les decía entonces que una de las formas de poder transformar este 4 en cero es decir, y bueno, multiplicamos la fila 1 por 4 y le restamos la fila 2. Mi costumbre, pero ojo, está perfecto así, ¿no es cierto? A ver, ojo, sigue siendo exactamente lo mismo, ¿no? Pero fíjense que si ustedes lo colocan así, están haciendo lo mismo. Dicen, bueno, yo tengo que modificar la fila 2, entonces, ¿qué hago? A la fila 2 le sumo, siempre tomo como referencia la fila del pivot, le sumo la fila del pivot, que es la fila 1, multiplicada por este mismo número cambiado de signo. Les digo porque que van a ver que les va a dar lo mismo que estábamos haciendo la semana pasada, que no le estamos cambiando los tantos, sino que si ustedes miran esta expresión que está con negro, ven que es equivalente a la anterior, porque fíjense, si al 4 ustedes lo multiplican por 1, si al 4 lo multiplican por 1, y a ese valor le restan el de la fila 2, ven que llegan a 0. Está perfecto. Y acá, la fila 2, ese elemento toma el valor 4. Si le suman el 1 por menos 4, ven que estamos haciendo exactamente lo mismo. ¿Ven? O sea que lo tomen a la operación, esa operación elemental, la tomen de esta manera o la tomen de esta otra, están haciendo lo mismo. ¿Y cuáles son válidas? Las dos, ¿está? Así que pueden hacerlo, decir directamente, bueno, tengo que transformar este elemento en cero, ¿qué hago? Le sumo el de arriba multiplicada por menos 4. ¿Tá? Sería una forma de poder también llegar a cero, o decir, bueno, al revés, multiplico por 4 este elemento y le resto el de abajo, como ustedes quieran, ¿está? Están haciendo exactamente lo mismo. Pero lo que sí tengo que tener en cuenta que esta operación, esta o la que yo les marqué recién, si se la hice para este elemento, la tengo que hacer para todos los elementos de la fila. Si no estoy cometiendo un error, ¿eh? Es decir, esto de multiplicar, como en este caso, por ejemplo, que multiplico por 4 la fila 1 y le resto la fila 2, se lo tengo que decir, bueno, entonces al 2 lo multiplico por 4 y le resto el 5. A este elemento lo multiplico por 4 y le resto el 6. Al 9 lo multiplico por 4 y le resto 24. ¿Se entiende? O sea, lo que haga con ese primer elemento lo tengo que hacer con todos los elementos de la fila. ¿Sí? Porque la operación no es a un número le sumo otro. Acá dice a una fila le sumo otro o a una fila le sumo otra fila. Si hacemos eso, van a ver ustedes que indudablemente debajo de ese 1 voy a tener un 0, ¿está? Pero ¿qué es lo que sucede? Fíjense cómo se hace la operación. Acá la tienen detallada paso a paso, multiplicar toda la fila por 4, ahí la tienen multiplicada por 4, y se le resta la fila 2. Ven que toda esa fila ahora, esta la de aquí abajo, la que está encerrada, se nos va a transformar en 0, 3, 6 y 12 si aplicamos esta operación elemental. Ahora, si yo tengo este 1 acá, recuerden que tengo que hacer 0 todos los elementos de la columna, o sea que a este 3 también lo tengo que hacer 0. Y bueno, ¿de qué manera lo puedo hacer 0? Por ejemplo, multiplicando el 1 por 3 y restándole ese. ¿Está? O sea que multiplico por 3 el 1 y le resto el 3 que está debajo. La otra forma que podrían hacer es decir, y bueno, si lo que tengo que modificar es la fila 3, si lo tengo que modificar es la fila 3, ¿qué hago? Le sumo la fila del pivot, que es la fila 1, que es la fila 1, multiplicada por menos 3. Si ustedes ven esto y ven esto, van a ver que llegamos a 0 de las dos maneras, y de las dos maneras estoy aplicando las operaciones elementales. A este elemento le sumo el pivot por menos 3. O decir, al pivot lo multiplico por 3, al pivot que es el 1 lo multiplico por 3 y le resto este elemento. Como ustedes quieran, ¿tá? De las dos maneras es correcto. Entonces, fíjense ustedes ahora cómo quedaría entonces si a esta fila 1 la multiplico por 3 y le resto la fila 3. ¿Ven? Multiplico por 3 la fila 1, o sea que la fila 1 ahora me va a quedar 3, 6, 9, 27, y le resto la fila 3, que es la fila que está formada por los elementos 3, 1, menos 2 y 4,
Y no sé si lo alcanzan a ver porque está al fondo de la pantalla, pero nos queda que la última fila es 3, 5, 11, 23. A ver, ahí lo tenemos al costadito de la pantalla. ¿Ven? Esta matriz ampliada ahora se convirtió en esta matriz. ¿Qué característica tiene esta matriz? Vamos a suponer que si yo quisiera volver a armar el sistema de ecuaciones, el sistema de ecuaciones que corresponde a esta matriz ampliada va a ser equivalente al sistema de ecuaciones original. Pero acá todavía la solución no aparece. Si bien voy camino hacia la solución, porque acuérdense que ir camino a la solución sería tratar de ir transformando todos estos elementos en uno, los de la diagonal, esta diagonal que tenemos acá, y el resto de los elementos, o sea, estos tres que están aquí abajo y estos tres que están aquí arriba, convertirlos en cero. Y bueno, ya por lo menos empezamos con algo. Ya tenemos la primera columna con un 1 y el resto 0. ¿Saben cuál es el próximo paso? Voy a tener que transformar acá, tengo que tener un 1. Y una vez que tenga el 1 acá, voy a tener que convertir en 0 el 2 y el 5. Bueno, vamos a ver cómo es la secuencia para obtener esa columna, donde aquí tenga un 1 y el resto de los elementos 0. A ver, partimos de esa matriz que es a la que llegamos recién. Fíjense, este elemento tiene que ser 1. Les pregunto, ¿cómo podemos hacer para que este elemento se convierta en 1? Sin volver para atrás el proceso. Es decir, ¿a qué me refiero con volver para atrás el proceso? Yo ya tengo un 1 acá, 0 y 0. Volver atrás el proceso sería este 0 que gané en el paso anterior que se me convierta en otro número. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque es muy común, y díganme si no lo pensaron, decir, bueno, si acá tengo un 3 y acá tengo un 2, un procedimiento hubiese sido, y ustedes me dicen si está bien o no, ese 3 que está en la fila 2, restable la fila 1. Porque entonces uno dice, pero mira qué bárbaro, si a este 3 le resto el 2, acá me queda un 1, ¿o no? ¿Entiendes lo que dije? ¿Cuál es la contra que tiene esto que yo hice? ¿O no? O a ver qué opinan ustedes. ¿Qué les parece? ¿Estará bien como procedimiento? Y ojo, estoy... No, porque ¿Sí? volveríamos, digamos, estaríamos sumándole un uno a la fila al Exactamente. elemento cero. Exactamente. Fíjense, si yo a esta fila le resto la de arriba, acá me quedaría un -1. O sea, el 0 que gané en el paso anterior se me convierte de vuelta. Es como que voy volviendo para atrás de nuevo. O sea que no es conveniente hacer esto, porque ya les digo, tengo que siempre conservar los unos y los ceros que gané en el paso anterior. Y si hago esto de sumar las filas, obviamente vuelvo para atrás con el procedimiento. Exactamente. Por eso es que le veníamos diciendo que lo más conveniente cuando yo tengo que convertir un número, un coeficiente, que no es 1, convertirlo en 1, directamente para no afectar a las otras filas, directamente multiplicarlo, si es un 3, en este caso, multiplicar esa fila directamente por un tercio. Entonces, si multiplico por un tercio este 3 para que me quede 1, esa operación se la tengo que hacer a toda la fila. Así que observen ustedes cómo queda. ¿Tá? Fila 1 queda exactamente igual, la fila 3 tampoco se tocó, queda exactamente igual, a la fila 2, en este caso como toda la fila 2 es divisible, como, fíjense ustedes que toda la fila 2 es divisible por 3, entonces me quedaron puros números enteros. 3 por un tercio me quedó 1, 6 por un tercio me quedó 2, 12 por un tercio me quedó 4. Si no hubiese sido toda divisible por 3, no importa que me queden fracciones, ya van a ver que me tengo que acostumbrar a que todos estos coeficientes, tanto los coeficientes de las incógnitas como los términos independientes, son números reales y como tales pueden ser naturales, pueden ser enteros, pueden ser fraccionarios, puede ser cualquier número real. ¿está? Así que no me tiene que afligir que me queden fracciones. Es más, me tengo que acostumbrar a trabajar con fracciones. Nosotros acá porque es uno de los primeros ejercicios, pero normalmente es común que aparezcan fracciones y eso no nos tiene que impedir que podamos seguir resolviendo el sistema, ¿no? Muy bien, ahí ya tenemos Profe, toda esta fila donde convertimos este elemento en 1. ¿Qué hacemos ahora? profe, Fíjense, ¿sí?
Me perdí en el 1/3 ese. ¿Acá? Ajá. Fíjate que ¿Por qué el 3 lo transforma en 1/3? no, el 3 no, simplemente que lo que hicimos acá, ¿qué tenés que hacer para que este 3 que tenés acá, este 3, yo lo quiero transformar en 1? ¿Cómo hacemos para convertirlo en 1? Multiplicarlo por 1/3, es decir, vos lo que vas a hacer es, al 3 que tenés ahí, lo multiplicás por 1/3, porque entonces el 3 con el 3, vos lo podés simplificar y te queda 1. Pero la operación que vos estás haciendo no es a un número dividirlo por 3. La operación elemental que vos estás haciendo es a toda la fila 2 la multiplicás por 1/3. O sea que te quedaría 0 por 1/3, 3 por 1/3, 6 por 1/3 y 12 por 1/3. Es decir, este elemento de la fila 2, para este caso que está redondeado, es un 3. Pero esa misma operación que yo hice acá, de multiplicar por 1/3 el 3, también se lo tengo que hacer a todos los elementos de la fila. ¿Está? Acordate que si acá en vez de un 3 hubiese tenido un -5, vamos a suponer que ahí hubiese habido un -5, ¿qué haces con la fila 2? Si ese -5 tenés que convertirlo a este -5 tenés que convertirlo en 1. Y decir, bueno, a toda la fila 2 la multiplico por -1/5. ¿Por qué? Porque -5 por -1/5 también te da 1. ¿Entendés? Siempre tenés que buscar algún número que multiplicado por este te dé 1. ¿Está? ¿De acuerdo? Muy bien. Sí, sí. Perfecto. Ahí tenemos entonces nuestra nueva matriz, fíjense, donde se aplicó esta operación elemental. ¿Qué vamos a hacer ahora? Convertir en 0 el 2 y el 5, tomando como referencia este elemento que llamamos elemento pivot, en nuestro 1. Y el resto de los elementos tienen que ser 0. Veamos a ver cómo hacemos. Fíjense, lo que voy a modificar acá es la fila 1, porque nuestro elemento pivot, yo lo quiero marcar al elemento pivot, nuestro elemento pivot es este, es el que voy a tomar como referencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer ahora es convertir en 0 este 2 y convertir en 0 este 5. ¿De qué manera? Fíjense, a la fila 1, que es este elemento, le voy a restar este elemento multiplicado por 2. Es decir, ustedes podrían haber dicho, bueno, a la fila 1, yo voy a repetir lo mismo, pero expresado de otra manera, le voy a sumar la fila del pivot, aunque feo me quedo acá, a la fila 1 le voy a sumar la fila del pivot, vamos a sumarle la fila del pivot, que ahora es la fila 2, fíjense que el 1 ahora está en la fila 2, multiplicado por este número cambiado de signo, es decir, por -2. Observen ustedes lo que yo he puesto acá. Fíjense que expresar la operación elemental o esta propiedad, expresarla de esta manera, ¿ven? Expresarlo así, es exactamente lo mismo que decir que a la fila 1 le voy a restar 2 veces la fila 2. ¿Tá? Hay algunos autores, y vos, Fabián, capaz que te acordás de cuando lo estudiábamos en el profesorado, hay algunos autores, algunos matemáticos, que eran muy, muy exquisitos con la formalidad. Es Sí, decir, nunca poner un menos. nunca poner un menos. Por ejemplo, don Armando Rojo, un matemático que editó unos muy buenos libros de álgebra, él consideraba que la resta no era una operación elemental. Entonces, vamos a suponer, inclusive hay profesores hoy que lo sostienen, que vos tenés que poner solamente la suma y lo que es negativo es el número que multiplicás. ¿Está? Pero bueno, totalmente aceptable, les aclaro, que en vez de poner ustedes una suma, puedan poner a la fila 1, restarle la fila 2 por 2. ¿Estamos? Es decir, no tenemos esa formalidad extrema por ahí que tienen algunos matemáticos, así que en algunas, por ejemplo, en el profesorado de matemática, que se respeta un poquitito más la formalidad, por ahí se toma siempre la suma, pero totalmente válido, ¿no es cierto?, el resolverlo de la manera que ustedes lo tienen aquí, es decir, directamente a este elemento le restan el pivot multiplicado por 2, ¿sí?, para convertirlo a este 2 en 0. Ahora les pregunto yo a ustedes, a ver si coincidimos. Capaz que lo pueden decir, en todo caso, si no lo quieren escribir, lo podemos decir. ¿Y cómo haríamos para convertir en 0 este 5?
este elemento que está por debajo del elemento pivot, que sería el 1 en nuestro caso acá, ¿no es cierto? Nuestro elemento pivot, que es este 1. ¿Cómo haríamos para convertir en 0 este 5 que pertenece a la fila 3? A ver, ¿qué operación elemental aplicarían ustedes para hacer 0 ese 5? A ver Acá si... Ulises te dice fila 3 Yo menos voy a copiarlo 5. como está ahí. Dale, fila 3 menos 5 por fila 2. Menos 5 por fila 2. Siempre, fíjense, estamos tomando siempre como referencia, vean lo que multiplico por un número, siempre la fila que pertenece al pivot. Perfecto. ¿Está? Si hubiesen puesto fila 3 más fila 2 por menos 5, estamos haciendo lo mismo. Pero muy bien, ¿quién era Ulises que dijo eso? Ulises. Pero perfecto, bien, es así, está muy bien la operación elemental. Espero que los demás también hayan entendido qué es lo que dijo Ulises, ¿no? Pero primero vamos entonces a transformar en 0 este elemento, así seguimos la secuencia del... Tochi, ¿Sí? espera que yo estoy en el chat y hay 2 chicas que pusieron un quinto por fila 3 y nada más. Un quinto por fila 3. A ver, vamos a Yo escribir les lo que puse que pusiste. tuvieran cuidado porque eso es lo que nosotros hacíamos para hacer 1 el número ese, pero ahora Claro, necesitamos hacerlo 0. exactamente. Fíjense que si ustedes hacen un quinto por fila 3, lo que están haciendo este 5 es convertirlo en 1. Pero acuérdense que si yo en este paso tengo este elemento pivot, yo lo que tengo que convertir en 0 es el 2 y el 5. Es decir, tengo que convertirlos en 0, no en 1. O sea, esto hubiese sido válido si el objetivo hubiese convertir en 0, en 1 el 5. Pero nuestro objetivo es convertirlo en 0, no en 1. Así que, para este caso particular, esta operación elemental no nos sirve para este objetivo que tenemos ahora, ¿no? Bien, pero bueno, está bien, o sea, está perfecto que por lo menos haya un intento, ¿no? Y ver a ver si es efectivo o no el intento que hice. Muy bien, vamos entonces con la primera fila a ver cómo queda transformada. Fíjense, multiplicamos por 2 la fila 1, perdón, la fila 2, la multiplicamos por 2, en la fila 2 está multiplicada por 2, que es lo que nos está diciendo esta operación elemental. Entonces, después que dice, a la fila 1 le resto la fila 2 que está multiplicada por 2. ¿Ven? Fila 1, 1, 2, 3, 9. Fila 2, que ahora nos quedó 0, 2, 4, 8, se las restamos. Y fíjense, esta fila entonces 1 nos va a quedar transformada en 1, 0, menos 1 y 1. ¿Tá? Ya la vamos a colocar en su lugar. Pero fíjense que justamente este 2 se convirtió en 0, que era nuestro objetivo. Para eso diseñamos esta operación elemental. Y tal cual dijo Ulises, fíjense, multiplicamos por 5 la fila 2, la dijo al revés, me gusta más como la dijo él inclusive, ¿vos sabés? Me gustó mucho más como la redactó Ulises a la operación elemental. Ulises dijo, creo que fue Ulises, ¿no? Ulises dijo F3 a la fila 3 le restamos 5 veces la fila 2. ¿Quieren que les diga una cosa? Está perfecto. Fíjense que la tenemos redactada acá. En definitiva vamos a llegar a lo mismo, quédense tranquilos. Pero a mí me gusta mucho más en la forma que la redactó Ulises. ¿Saben por qué? Yo tengo la costumbre siempre de colocar primero la fila que voy a transformar. Entonces, la fila que voy a transformar es la fila 3. ¿Qué hago? Y bueno, le resto la del pivot multiplicada por algo, o le sumo la del pivot multiplicada por algo. Cuando hicimos lo anterior, Tochi, lo hicimos con ese formato. Exactamente. Vos sabés que yo siempre tengo la costumbre Yo de poner también, siempre, sí. siempre primero la fila que voy a transformar y después la del pivot multiplicada por algo. Sí, Así que me parece perfecto, dice que lo sigas tomando de esa manera, porque por ahí a mí me resulta más simple, o será que me acostumbré a hacerlo de esa manera, ¿no es cierto? Pero bueno, de todos modos, quédense tranquilos que llegamos exactamente a lo mismo, porque estamos haciendo lo mismo en definitiva. Estamos aplicando operaciones elementales que en definitiva nos van a seguir conduciendo a sistemas equivalentes. Así que bueno, ¿qué es lo que se hizo acá? Simplemente se multiplicó por 5 la fila 2. ¿Ven? Se multiplicó por 5 la fila 2, por eso esta fila 0, 1, 2, 4 se multiplicó por 5 y nos quedó esta fila de esta manera. Una vez quedó 0, 5, 10 y 20. ¿Y qué se hizo después? Se le restó la fila 3. Y bueno, observen ustedes cómo queda si ahora las restamos. Nos va a quedar
justamente este 5 que era nuestro objetivo se nos va a transformar en 0. Si ahora esta quedó multiplicada por 5, me quedó 10 menos 11, nos quedó menos 1. Y este 4 que está multiplicado por 5 nos quedó 20, menos 23 nos quedó menos 3. Así que observen ahora, aquí a la derecha de la pantalla, cómo nos quedó nuestra matriz ampliada. ¿Quieren que les diga una cosa? Si nosotros hubiésemos trabajado con el método de eliminación de Gauss que vimos la semana pasada, aquí ya podríamos armar nuestro sistema de ecuaciones, porque ven que nos quedó esta diagonal y todos los elementos que están por debajo ya son 0. Ven que directamente ya de la tercera ecuación puedo hallar el valor de z, cuando yo completo el sistema de ecuaciones. Ven, porque me quedaría menos z igual a menos 3, por lo tanto z igual 3. Entonces reemplazo pues la z en la segunda ecuación y puedo hallar y, que puedo despejar de acá. Con este valor de z que hallamos aquí y con este valor de y que hallamos de la segunda ecuación, nos metemos en la primera y despejamos x. Así fue como lo vimos la semana pasada. Nuestras operaciones elementales terminaban acá y después lo que hacíamos era despejar de cada una de las ecuaciones, despejar cada una de las incógnitas. Pero fíjense acá, entonces es donde radica, acá empieza a radicar un poco la diferencia, pero no deja de ser el mismo método, ¿no es cierto? Acá lo que pasa es que ya directamente, acá lo que se llega es directamente a la solución, si vamos al caso, porque fíjense, tenemos este sistema, ¿ven? Esta matriz ampliada, que corresponde a un sistema de ecuaciones que sigue siendo equivalente al original, y ahora, objetivo, acuérdense, diagonal, todos 1, y el resto de los elementos que están a la derecha de esta liñita vertical que siempre se suele trazar, recuerden que todos los elementos que están por encima de esta diagonal tienen que ser 0. Pero este elemento tiene que ser 1. Así que, ¿cómo convertimos este menos 1 en 1 positivo? Aplicando obviamente las operaciones elementales. Alguna de las operaciones elementales. A ver qué sugerencia se da. Yo te aviso, todavía no hay sugerencias, están escribiendo. A ver, acuérdense, claro, tengo que transformar en 1 este menos 1. Multiplico por menos 1, dice Ulises. Exactamente, exactamente. Insisto, alguno podría haber dicho, y bueno, a la fila 3 le sumo la fila 2, porque si yo al menos 1 le sumo 2, me queda 1. Y sí, se podría, pero fíjense que lo que nos pasa, este 0 que ganamos en el paso anterior, si le sumo 1, dejó de ser 0. Es como que retrocedí en el procedimiento en vez de seguir avanzando. Así que, bienvenido sea que hayamos elegido como operación elemental para transformar este menos 1 en 1, multiplicar esa fila por menos 1. Justamente es lo que vamos a hacer ahora. Fíjense ustedes, multiplicamos toda la fila 3 por menos 1. ¿En qué cambia? Y que ahora la matriz nos va a quedar 0, 0, 1, 3. Como cambiarle de signo a toda esa fila. Y ahora sí, nuevamente estamos en lo mismo que hoy. Este va a ser ahora nuestro nuevo elemento pivot. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Convertir en 0 todos los elementos que están por encima de ese pivot. A ver, me van a dar las dos operaciones elementales que tengo que hacer. A ver, ¿cómo haríamos acá para convertir en 0 este elemento que pertenece a la fila 1? A ver si hay alguna respuesta, y después lo mismo para este elemento que está en la fila 2. A ver si no sale primero Ulises en esta, vamos el resto. A ver, ajá. Acá pregunté yo, mientras vos estabas explicando, si el resto iba entendiendo, me pusieron varios que sí. Perfecto, buenísimo. A ver, ¿alguien más? A ver, alguna operación elemental para convertir este menos 1 en 0. Siempre tomando como referencia nuestro pivot que pertenece a la fila 3. Silencio total. Vamos, que tiene que salir, ¿eh? Sí. Acá dice Florencia Olivera. Yo no toqué. No, ella dice, si me pregunta si hicimos menos 1 por menos 1 para que nos dé 1. Sí, exactamente. Exacto. Menos 1 por menos 1. Fila 3 más fila 1, dice Camila. ¿Qué dijeron? ¿Fila 1? Fila 3 más fila 1. Fila 3 más fila 1. Y Wanda puso
fila 3 más 1 por fila En 1. definitiva es lo mismo que multiplicar por 1. Es lo mismo, Exactamente. bien. Fíjense que, yo voy a ser fiel a lo que me gusta a mí, pero ojo, está bien, ¿eh? Fíjense, yo pongo primero, es lo mismo, Ulises, poner fila 3 que más fila 1, pero como la que estoy modificando en la fila 1, les aclaro, es lo mismo, pueden hacerlo de la otra manera. Fila 1 más fila 3, o fila 3 más fila 1, como dijo Florencia, que está perfecto. ¿Eh? ¿Y por qué fila 3 más fila 1? Porque si ustedes al 1, si al menos 1 le suman 1, o si al 1 le suman menos 1, ven que este menos 1 se hace 0. Perfecto. ¿Está bien? Ahí estamos. Ahí con eso nos garantizamos que este menos 1 se convierta en 0. Y para convertir en 0 el otro elemento, ¿cómo podríamos llegar a hacer? A ver qué les parece. Ahora tengo que convertir en 0 este 2. A ver. Tengo fila 2 que relacionar con la fila del pivot, que es la fila 3. A ver, a ver. A ver. Dice Camila, fila 2 menos 2 por fila 3. Fila 2, que es la que voy a modificar, menos 2 por fila 3. Espectacular. ¿El resto coincidirá, che, con esto o no? No sé, hay Ahí medio... pocos escritores hoy a la A ver, mañana. ajá. Recuerden que Camila, Wanda, Ulises y Florencia, muy bien. El resto no escribe, pero se ve que está muy Está atento. muy atento, perfecto. Fíjense que es cierto. Acá Wanda lo puso Tochi de la otra manera. Puso Perfecto. fila 3 Ajá, fila 3. menos 2 por fila 1. Perfecto. Si yo ahora a la fila 3 le sumo, ¿le sumo puso? No, espera. Puso fila 3 menos 2 Sí. Por fila. por fila 1. Cuidado ahí. ¿Por fila? Por fila 1. ¿Por fila? ¿Fila 1? Sí, claro. Cuidado, Wanda. Claro, fíjense acá que recuerden, cuando yo estoy modificando algo, siempre acuérdense que voy a relacionar la fila que tengo que modificar con el pivot, es decir, con el elemento que es el único elemento de esa columna que no se va a hacer 0. Siempre tengo que relacionar la fila que voy a modificar con la fila del pivot. Y en este caso, fíjense que, no sé por si Sí, eso puso. Ahí está. ahí está, capaz que seguramente se ha equivocado. Se le mezclaron los signos. Perfecto, está, porque Bien. ahí está. Muy bien. A ver, entonces. Está bien, ¿eh? Bien lo que están haciendo. Así que, fíjense entonces en definitiva. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que ustedes dijeron. Yo lo puse. Acá Florencia nos dijo fila 3 más fila 1. Yo puse fila 1 más fila 3, pero es exactamente lo mismo. Está perfecto. Y a ver entonces cómo quedaría si a la fila 1 le sumamos la fila 3. Fíjense, fila 1, le sumamos la fila 3, nos queda. Ven que si yo respeto esto de que no elijo un 1 en la misma fila anterior, los unos y los ceros que conseguían los pasos anteriores se van a seguir conservando, ¿ven? Si no, estaría volviendo para atrás continuamente con el método. Fíjense entonces, al 1 le sumo 0, sigo teniendo 1, 0 más 0 sigue siendo 0, o sea que vamos bárbaro con la fila 1, a menos 1 le sumo 1, ¿ven? Y al 1 le sumo 3 y me queda 4. ¿Ven cómo me queda ahora modificada la fila 1? Bien, Y objetivo ahora, multiplicándolo, ¿cómo sería? Porque yo me quedé con la ecuación de multiplicación. ¿Qué decías? Multiplicándolo, menos 1 por la fila 3, ¿cómo quedaría? Porque ahí usted hizo el ejemplo sumándolo. Ajá, no, es que la 1, como tienen distintos signos, necesariamente te van a quedar sumando. No, yo lo único que hice de diferente que puse primero, simplemente puse primero la fila, en la fila 1 acá, como lo que yo modificaba era la fila 1, acá la única variante es primero poner la fila 1 y sumarle la fila 3. No, acá no hay otra alternativa, acá no te queda otra que directamente sumarlas. Acá no tenemos diferencia, ¿está? Porque como es menos 1, le sumás 1 y se te hace 0, no tenés que hacer más nada. ¿De acuerdo? Para este elemento, fíjate, ¿cómo lo hago 0? Al menos 1 le sumo 1, directamente acá no hay otra alternativa. Para este caso particular no hay otra alternativa, directamente la única diferencia que tenemos en la pantalla es que en vez de poner fila 1 más fila 3, pusieron fila 3 más fila 1, pero es lo mismo, ¿está? Es exactamente lo mismo. Pero usted no había dicho hoy... Con este. Ahora te lo digo. A este. Ya te lo digo con este si querés. ¿Está? Esperamos un segundito.
A ver entonces, ¿cómo quedaría entonces ahora esta otra transformación que hicimos a la fila 2? ¿No es cierto? Fíjense, lo que hice acá fue multiplicar por 2. Fíjense que estamos modificando la fila 2. Entonces, ¿qué hicimos? A la fila 2 le restó la fila 3 multiplicada por 2. Entonces, ¿qué se hace? Se multiplica la fila 2, perdón, se multiplica la fila 3 por 2 y se le resta a la fila 2. Entonces, a esta fila, ¿qué se le hizo? Se le restó la fila 3 multiplicada por 2. Nosotros lo que por ahí solíamos hacer, pero que en definitiva seguimos haciendo lo mismo, es decir, a la fila 2, que es la que voy a modificar, le sumamos la fila del pivot. ¿Ven como regla siempre? A la fila que voy a modificar, siempre le sumo la fila del pivot. Pero en este caso, fíjense, yo tengo que hacer 0 este 2. Entonces, si a este 2 le sumo el 1 multiplicado por algo, ¿por cuánto? Y siempre por este valor cambiado de signo, o sea, por menos 2. Que si vos te pones a fijar, a la fila 2 le sumás la fila 3 por menos 2, fila 3 por menos 2 es menos 2 fila 3. O sea que les quiero decir que por más que lo expresen de esta manera, la operación que estoy haciendo es equivalente, ¿entienden? O sea que no es que cometa un error, simplemente una cuestión de notación nada más. A la fila que voy a modificar, sumarle la fila del pivot multiplicada por algo. Y acá directamente, en vez de sumarle se lo resta directamente, ¿está? Pero bueno, en definitiva yo les digo, son distintas notaciones de una misma operación. ¿Tá? Espero que no los mezcle eso, ¿no es cierto? Pero estamos haciendo exactamente lo mismo, ¿está? Quédense Tochi, tranquilos. ¿Sí? dos cosas. Camila ya tiró el resultado y Luciano escribió que se perdió un poco, dice. Bueno, a ver, vamos a anotar el resultado acá. Fíjense lo siguiente acá. ¿Qué es lo que hicimos? En este último paso, nosotros tenemos que elegir como elemento pivot, ya tenemos esta diagonal principal, lo único que hicimos acá fue elegir este elemento como elemento pivot, ¿no es cierto? Es el único uno que voy a tener en esta columna, el resto de los elementos van a ser 0. ¿Qué es lo que tengo que hacer? A este elemento, fila 1, sumarle la fila 3. Entonces, fíjense que este menos 1, si le sumo 1, se me hace 0. Está, perfecto, listo, esto es lo que hice. Pero lo que hago con el menos 1 lo tengo que hacer con toda la fila 1. Perfecto. ¿Y cómo hago para convertir en 0 este 2? Para convertir en 0 este 2, a este 2 le resto esta fila multiplicada por 2. ¿Por qué? Porque si al 2 le resto 1 por 2, 2 menos 2, 0. Pero esto que hice de a la fila 2 restarle la fila 3 por 2, lo tengo que hacer con toda la fila 2. Y eso fue lo que hicimos. ¿Está? Fíjate, a la fila 2 la multiplicás por 2. Perdón. Tengo que modificar la fila 2. Entonces, ¿qué hicimos? Fíjense cuál es la operación elemental. La fila del pivot la multiplicamos por 2. 0, sigue siendo 0, 0, 2 y 6. ¿Ven? Por eso nos quedó 0, 0, 2 y 6. Multiplicamos por 2 toda la fila 3. ¿Y qué hicimos? Se la restamos a la fila 2. A la fila 1, 2, 0, 1, 2, 4. Le restamos la fila 0, 0, 2, 6. Y me quedó esta fila 2 modificada. Que fíjense ustedes, ya se nos va a cortar, por eso... Un minuto queda, Tochi, sí. Ajá, por eso voy a ponerme un cachetito. Lo retomamos la clase que viene, mañana, quédense tranquilos. Por eso nos aflijan, que volvemos con este ejercicio para terminarlo si no lo terminamos ahora. Observen, llegamos justamente a lo que queríamos llegar. Nos quedó la diagonal principal con puros 1 y el resto de los elementos son 0. ¿Y quieren que le diga una cosa? Lo vamos a terminar mañana, así no quedan dudas, porque si no lo vamos a terminar rápido y van a quedar dudas al respecto. Lo terminamos mañana, si Dios quiere. ¿Les parece? Bárbaro. Y seguimos. Listo, Ulises.